Buenos días. Vamos a ver una clase más de manejo de espacios y cantidades. Ahora vamos a ver el tema de tratamiento algebraico de enunciados verbales. Para esto vamos a cubrir unos puntos que corresponden precisamente a este tema. Estos puntos son los siguientes: definición, notación y clasificación, simbolización algebraica, expresiones matemáticas de un problema, operaciones y aplicación del campo de los números reales. Estos son los temas que pertenecen al tema principal que veremos en esta ocasión, que es el de tratamiento algebraico de enunciados verbales. Pero antes de comenzar, quiero que reflexiones en una cosa. Generalmente, cuando en la escuela se te da un problema de matemáticas, de física o inclusive de química, se te da una expresión la cual tienes que resolverla, la cual tienes que hacer algunas operaciones como suma, resta, multiplicación, balanceo, etcétera. Y luego tú llegas a un resultado que ese resultado es un número. Es decir, partes de unos números que tienes y terminas llegando a otros números que son el resultado. Pero muchas veces esto no nos dice exactamente de qué se trató lo que estuvimos haciendo. Entonces, con el fin de que tú sepas qué es lo que se hace o para qué sirven estas operaciones y no estar haciendo operaciones nada más por hacerlas, existe este tema que es precisamente la traducción de los problemas de la vida cotidiana a un lenguaje algebraico. Esto es porque realmente, si no sabes cómo traducir un problema que se te presenta en la vida real a un lenguaje algebraico, entonces el álgebra pues pierde completamente todo su sentido. No tiene caso que estés haciendo algo que no te va a servir. Entonces vamos a proceder primero con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pasar primero a la definición. La definición de esto es simplemente la traducción de un enunciado verbal, sí, a una expresión matemática, a una expresión algebraica, en la cual queda de manera mucho más estructurada y evidente cuáles son los datos, qué es lo que estamos buscando, cuáles son las incógnitas, cuáles son las constantes del problema y en general cuál es la contextualización de lo que estamos tratando de resolver. Por lo tanto, después de terminado el tema, tú serás capaz de traducir algunas expresiones del lenguaje verbal a expresiones algebraicas, y esto te será de mucha ayuda para los planteamientos de problemas que en un futuro necesites o tengas que hacer. Veamos ahora la notación. ¿A qué nos referimos con notación? Bueno, en que hay algunos símbolos que van a tomar o van a cobrar gran importancia en el álgebra para que sea más entendible a la hora de hacer las operaciones, como son el hecho de que ahora vamos a utilizar letras para representar cantidades conocidas o cantidades desconocidas y números para representar las cantidades conocidas. Pero además de eso, algunos operadores como el de la multiplicación va a ser muy frecuente utilizarlo como paréntesis, y también utilizaremos los corchetes y las llaves para jerarquizar las operaciones algebraicas, así como otros símbolos que estaremos utilizando, como pueden ser por ejemplo el mayor que, el menor que y el punto, que en este caso el punto, al igual que el paréntesis, va a significar multiplicación. Así que cuando tengamos dos letras, por ejemplo A y B juntas, y no aparezca aparentemente ningún operador entre ellos como de suma, resta, multiplicación o división, si están juntas estas dos letras, se indicará o se entenderá, más bien dicho, que entre ellas hay un punto y entonces se estarán multiplicando. También será mucho más frecuente utilizar una barra como la que utilizamos en los quebrados para representar la división. Y recordemos también que las primeras letras del abecedario serán utilizadas para
los valores conocidos y las últimas letras del abecedario como W, X, Y y Z serán utilizados para representar las variables o valores desconocidos o que serán dependientes de otros valores en las operaciones. Hay más símbolos que tendremos que ver y que sobre todo corresponden a cuando empecemos a ver lo que son la teoría de conjuntos. Pero esos símbolos los veremos justo cuando nos estemos aproximando a esos temas. Por lo pronto, podemos abordar los temas que estamos viendo en este momento con estos símbolos que acabamos de mencionar. No debe sorprenderte el hecho de usar letras y números para hacer operaciones en matemáticas, en este caso pues en álgebra. Porque como lo explicamos en videos anteriores, puedes revisar los videos anteriores si es que no te acuerdas. Como lo explicamos en esos videos, estas letras sirven nada más para hacer generalizaciones de los números. Entonces, un número desconocido puede ser representado por una letra. Por ejemplo, la X o la Y o cualquier otra de las letras como la A o la B. Veamos ahora la clasificación. ¿A qué nos referimos con clasificación? Para tratar con álgebra vamos a tener que hacer distinción y entender las diferencias entre diferentes expresiones algebraicas. Conocer los detalles y las diferencias de estas expresiones nos va a permitir solucionarlos de una manera más fácil, porque vamos a tenerlos separados en diferentes nombres y entonces vamos a entenderlos por separado cada uno. Pero para llegar a eso vamos a entender un concepto que es primordial, que es el término. Veamos en qué consiste el término. Tenemos término numérico y término algebraico, como lo vemos aquí en la imagen. El número 5 sería el término numérico, en este ejemplo que tenemos aquí, y la Y vendría siendo el término algebraico, una letra. El término numérico pues nada más sería su número con todo lo que esto puede llevar, su signo, su exponente, etcétera. En caso de el término algebraico vemos que contiene una parte literal, es decir, una letra. Entonces esta letra nos hace o nos pone evidente que estamos frente a un término algebraico. Pero para entender esto vamos también a tener que ver cuáles son las partes de un término. Y las partes de un término las vamos a mencionar a continuación. Las partes de un término algebraico son 4: signo, coeficiente, parte literal y exponente. Así como vemos en esta expresión que tenemos aquí, en donde dice más 3 séptimos de a cuadrada b cúbica x a la 7 o x a la séptima potencia. Entonces aquí vemos cómo tiene 4 partes, que son el signo, el coeficiente, que viene siendo el número, en este caso es una fracción, 3 séptimos. Podría ser un entero, podría ser nada más 3, podría ser 10, pero en este caso es una fracción, 3 séptimos. Eso es el coeficiente. Luego, la parte literal. En este ejemplo que tenemos aquí, la parte literal son 3 letras, que viene siendo la A, la B y la X. Esa es la parte literal. Y por último, el exponente, ¿sí? La cuarta parte del término, el exponente, que en este caso vemos que para la A es al cuadrado, para la B es el cubo y para la X es la séptima potencia. Entonces ahí tenemos las 4 partes de un término. Cabe mencionar que toda expresión algebraica o las que vamos a estar viendo como monomio, binomio, etcétera, van a estar separados van a estar formados por diferentes términos, y estos términos se van a diferenciar porque empiezan en el signo y acaban antes del signo siguiente. Veamos más ejemplos de términos. Aquí tenemos otros ejemplos. Vamos a ver el primero. El primero es más 4x al cuadrado. Y luego tenemos ahí otro abajo
que es menos 3x al cubo. Y luego en la parte superior derecha tenemos menos 3 cuartos de x a la 7. Y en la parte inferior derecha tenemos la x. Ahora, vamos a comprobar que estos cuatro términos que mencionamos tienen cuatro partes. Vamos a ver el primero. El primero tiene cuatro partes. Tiene signo. Ahí está, una parte, signo. Luego, coeficiente, que es el número 4. Entonces es signo y luego el número 4, ya van 2. Y luego la parte literal, que viene siendo la x, ya van 3 partes del término. Y por último, exponente, que es al cuadrado. Ahí están las 4 partes del término, del primer término. Ahora vamos a ver el de la parte superior derecha. Tenemos el signo, que es en este caso negativo, es menos. Y lo tenemos el coeficiente, que otra vez, como habíamos visto en el ejemplo anterior, es una fracción, son 3 cuartos. Ahí está, 3 cuartos. Ese es el coeficiente. Ya llevamos 2 partes del término. Y luego tenemos la x, que es la parte literal, la tercera parte del término, y a la séptima potencia, que viene siendo la cuarta parte del término. Ahí están las 4 partes: signo negativo, 3 cuartos, la parte literal, que es x, y el exponente a la 7. Ahora veamos en la parte inferior derecha la x. La x también ahí es un término algebraico que consta de 4 partes. Vamos a ver. Si te fijas en el primero, habíamos puesto más 4x al cuadrado, ¿sí? En la parte superior izquierda. Más 4x al cuadrado. Bien, ponemos el signo de más, pero si omitimos el signo de más, siempre que nosotros vemos un número o una expresión algebraica, si omitimos el signo de más, entonces automáticamente asumimos que es positivo. En este caso la x sería signo positivo, porque como no estamos indicando que sea de negativo, entonces por default pues quedaría positivo. Entonces su signo es positivo. Ya llevamos una parte del término. Luego el coeficiente. El coeficiente dijimos que es el número, ¿sí? Entonces, al igual que con el signo, si no aparece un número ahí, si no aparece 3, 4, así, entonces asumimos, por default, asumimos que el número que tiene es 1. Es como si tuviera ahí a un lado un número 1. Entonces ya llevamos 2 partes, que serían el signo positivo y el 1, aunque no aparezcan. Cuando no aparecen, cuando no aparece signo indicado, pues es más. Y cuando no aparece número indicado, nada más aparece la pura letra, pues es 1, ¿sí? Y luego ya llevamos dos partes del término algebraico. Y luego vamos a la tercera parte, que sería la parte literal. La parte literal sí está ahí explícita. Viene siendo la x. Ahí está, la tercera parte del término, la x. Y por último falta la cuarta parte del término algebraico, que sería el exponente, el cual vemos que tampoco viene indicado ahí ningún exponente, como lo vimos en los ejemplos anteriores. No viene indicado ningún exponente. Cuando no aparece ningún exponente indicado ahí, entonces asumimos, al igual que con el coeficiente y con el signo, que es un número 1. Entonces esta x está elevado a la 1. Es como si fuera x a la 1. Entonces ahí tendríamos la cuarta parte del término. Y ahí comprobamos que todos los términos algebraicos tienen esas 4 partes. En este caso sería signo positivo, coeficiente 1, parte literal x y exponente 1. Espero que haya quedado aclarado esto, espero que se haya entendido, y vamos a continuar. Hagamos una actividad muy sencilla. Esta actividad consiste en que menciones las 4 partes de los términos algebraicos siguientes.